Tercera parte. Confusión y caos. Es algo muy fácil. Es fácil crear en la humanidad confusión y caos. Tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Una de las principales estrategias que los señores de la oscuridad poseen, y la más recurrente a través del tiempo, es la de divulgar más de una noticia falsa sobre aquello que se desee manipular. Luego, provocar un caos de envergadura. Pero el mejor de ellos, el más utilizado, y aquel que les ha servido extraordinariamente bien para el fin de sus propósitos, es generar un conflicto bélico. Las guerras siempre han sido manipuladas desde adentro, y desde lejos, con el fin de lograr un objetivo de control. Pero no hay mejores resultados que cuando esto se lleva a cabo con muchos años de antelación. Y cuando se habla de muchos años, se refiere a 50, 100 o 200 años antes. Y a veces, muchos años más, cuando lo que se pretende lograr es algo que, ante la mente humana, es imposible prever. Ya que lo que dirige y gobierna a la humanidad no es un ser particular, sino muchos seres, pertenecientes a una vasta organización, que va mucho más allá del simple análisis y entendimiento. De ahí que los más diestros y entendidos en estos temas saben que el destino humano es una suma de acontecimientos que fueron mucho antes preparados, calculados y definidos, para que de esa forma se llevaran a cabo. Si es bien que el destino de cada ser humano es una singularidad de efecto real, no así lo que envuelve la paradoja de la existencia humana, algo que está unida a una enorme cantidad de causas que se manipulan para un efecto específico. Se está ante la comprobación, con esto, de que el mundo en el que se vive no es más que una prisión. La libertad de la que muchos se jactan y vanaglorian, es solo una de tantas ilusiones que adorna la volátil imaginación de aquellos que creen ser dueños por completo de sus vidas. Tanto así, como el prisionero que, en el patio de la cárcel, se le permite que haga con su tiempo lo que se le venga en gana. O como el náufrago solitario que vive y reina en una isla solitaria, en medio del más abismante de los océanos. Esto trasciende a todo lo conocido, hasta hoy, por la humanidad. Mientras más distante se encuentre la causa y el origen de todo, más fácilmente pasarán desapercibidas aquellas mismas manipulaciones. No es difícil comprender esto, pero es para muchos una teoría más de conspiración y paranoia. Este grupo de humanos, los incrédulos y escépticos, hacen un lamentable favor a estos señores, ya que, al venir, estas ligeras afirmaciones de sus propios pares humanos, les facilita mucho más aún a los señores oscuros pasar desapercibidos, en medio de la siempre conveniente duda e incredulidad. Muy pocos lograrán darse cuenta de todo lo que sucede. Y para cuando esto ocurra, siendo un grupo reducido y esparcido por el mundo, les será imposible intentar detener su avance y su bien calculado desenlace. Hay que tener muy presente que se está ante un grupo de seres que aventajan a los humanos en una importante cantidad de temas. Y el de la conspiración manipulativa es una de ellas. El otro tema es que se sirven de las debilidades humanas, a la vez que los utilizan para propósitos sórdidos que horrorizarían la idílica concepción de la vida, y la endulzada ilusión que, tan fehacientemente, tiene y posee esta especie, y su muy particular creencia en su adormecida existencia. Mas no por ello están perdidos a su suerte. Hay quienes están, hace ya mucho, cuidándolos, vigilando e intentando que salgan de esta dura prisión. Porque los señores oscuros se sirven de los humanos para la concreción de sus metas y objetivos. De esta forma, y de ese modo, la humanidad es, y ha sido para ellos, desde su origen, un experimento. Un producto. Una matriz generativa. Moneda de cambio. Objeto de análisis. Fuente de energía. Y alimento.
ya sea porque el ente colectivo posee una extraordinaria facilidad para abocarse, preferentemente, a su realidad inmediata, ya sea por la facilidad que tienen estos mismos para olvidar rápidamente, o bien, por prestar poca atención a los detalles. Es que la humanidad es muy fácil que sea manipulada para un fin específico, y del todo particular. Está también uno de los elementos más fáciles de gobernar, su gran apatía y todo lo que no sea de su interés, ya que difícilmente se hallará a quienes vivan preocupados de su prójimo. La desvinculación y enajenación con el padecer de otros, los vuelve unos seres individualistas y separados de cualquier otra realidad. De ahí que gobernarlos sea extremadamente fácil, porque divididos, pierden su fuerza. Su única y verdadera fuerza como especie. Y si es que surgieran levantamientos y revoluciones, en pos de un llamamiento de bienestar y justicia social, será esta, rápidamente derribada, creando entre sus mismas filas, desacuerdos y rencillas, aprovechándose de aquellas particulares diferencias que harán siempre dichosos a sus amos. Puesto que, en el mundo del caos, la discordia es uno de los pilares fundamentales que sostiene este vil reino. Son todos caldo de cultivo para las maquinaciones de aquellos oscuros seres que no ven con otros ojos a los humanos, más que como un rebaño de seres básicos e inferiores. Algo parecido a cómo los propios humanos ven y tratan a su propio ganado. Preocupados como están, de que la humanidad viva lo suficiente para parasitar sus energías, mientras dan destino a cada uno de ellos, en su frío, y muy bien planificado orden, de constante, y cada vez mayor, dominación. Y cuando surgen naciones y culturas, que despiertan a la lucidez y al autoconocimiento, de su verdadera esencia, de su verdadera razón de existir, preparan para ellos, grandes desastres. Invasiones de pueblos marginales, y con un marcado atraso. Rebeliones, basadas en exigencias funestas y vacías, que no atienden a lógica consecuente alguna. Levantamiento de afuerinos, allegados, y que, como parásitos sedientos, destruyen la hegemonía, por tanto tiempo trabajada y obtenida. De lo que trata todo esto, y más, es el de evitar que florezcan las conciencias humanas. Aquellas que pueden lograr que el círculo isomacromagnético, que envuelve a la Tierra de Orantía, como malla envolvente y aprisionante, se rompa, y permita la llegada de las energías sanativas y purificadoras, que atraviesa los universos. Entonces, ellos se encargan de borrar todo vestigio, de aquellas florecientes civilizaciones. Se esconden sus descubrimientos. Todo texto escrito, toda lengua avanzada y excelsa, toda cultura elevada, es deformada, destruida, quemada, pisoteada, reabsorbida de forma superficial y somera, para de esa forma derruir desde sus mismas bases, su maravillosa existencia. Se falsea la historia, y se devela, a ratos, de forma tal que, parezca como si un mundo de hipótesis e interrogantes, hechas por pseudos estudiosos, fueran la culminación de un análisis profundo, que no acaba nunca de concluir, determinar su data, su origen y su fecha histórica. Porque todo aquello que sirva al propósito de conocer la verdad, será acallada por la ridiculez, que muchos usarán, como escudo, para evitar que la razón se imponga, por sobre las ingenuas e infantiles conclusiones, de sus lastimosos y pobres estudios históricos. Y, aun y cuando, logren hallar aquello que con tanto ahínco y pasión buscan, no se atreverán a formular la verdad de sus descubrimientos. Porque saben, que serán sometidos, en medio de la burla, y muchas veces, la destrucción de sus eminentes y brillantes carreras. No saber, ha sido desde hace mucho, la principal causa del aletargado avance de la humanidad. Se construye sobre las ruinas de aquellas mismas y perdidas civilizaciones. Se manipulan las fechas de la historia, siendo esto, para los más sagaces e inquietos observadores, la grieta por donde se pueden ver sus incongruencias. Se les da, muchas veces, otros nombres, para que los antiguos lugares, no se vistan de gloria.
razas raíz, dispersas, y absorbidas por otras subrazas, menos evolucionadas, y de diferente composición genocromática, sucumben ante los calculados designios de aquellos que no quieren que el humano despierte al descubrimiento de su verdadero ser. Se reescribe la historia, y se da por hecho tan solo aquello que estos entes oscuros quieren que los demás sepan. Se reinventan, una y otra vez, los mismos salvadores de luz que, embestidos por un dios ficticio, vienen a salvar a la humanidad, en medio de un nacimiento y poder divino, que sobrecoge e impacta, por su extraordinaria concepción, por sus inigualables enseñanzas, y por su siempre fatal y profetizado sacrificio. Un verso que se repite, cíclicamente, donde solo cambia el protagonista, y el entorno circunstancial, en el cual se ha destinado nacer, predicar, padecer, y fenecer. Para a posterior, dejar la huella borrosa de un renacer, lleno de misterio, de dudas, y que da paso a una serie de improbabilidades. Mientras, la vorágine de la historia humana transita por un camino de tortuoso y difícil avance. En medio de sus tristes logros, que no son más que espejismos, ante las maravillas de su verdadera composición, naturaleza y esencia. Una búsqueda constante por encontrar la verdadera razón de su existencia. Intentando responder aquellas preguntas, por tanto y tanto tiempo, formuladas, y puestas ante la desesperación de sus dudas y constantes anhelos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Quién me creó? Es fácil gobernar a los humanos. Porque dentro de su marcado egoísmo, no piensan en hacer algo bueno, mejor, ni superior a lo realizado, para que sobreviva esto en el tiempo, sino, tan solo para que les entre en provecho en su vida presente, y jamás, intentar dejar un mundo mejor que el que habitan. Para ello ha sido borrada de la historia, de la conciencia, y de la mente de la humanidad, la existencia de la reencarnación. Pero la real y verdadera razón de su existencia, y no aquello a lo cual muchos llaman una ilusión, creada por una raza de enajenados seres, de otras dimensiones, que se enseñorean sobre el destino humano, sino, de la real, atávica y justa reencarnación. Puesto que, de esa forma, es mucho más fácil provocar la confusión, la destrucción y el caos, en un mundo que, ante la supuesta muerte del ser, desaparecerá éste, para siempre. Mas, obsérvese aquí la perfección de esta cruel manipulación. La peor de todas, entre muchas otras que ellos han impuesto, dentro de sus planes. El de terminar con la creencia en la reencarnación. Borrar la creencia de una vida, después de la vida. Para de esa forma, evitar que los seres, al tomar conciencia en el presente, de todo ello, luchen con ahínco y pasión, por dejar un mundo mejor para el mañana. Siendo, por añadidura, lógico y simple de apreciar, a través del perfecto sentido común, de que, serían ellos mismos, quienes heredarían de lo buenamente construido, en un pasado consciente, un mañana, mucho mejor que el que comparten, poseen, y en el cual actualmente viven. La burla será, para quienes osen hablar, sobre la reencarnación. Su aceptación y reconocimiento, así como su rechazo y negación, divide al mundo, mucho más, como lo ha podido hacer hasta hoy, la religión. Otra patética y profunda fuente que han llenado de sangre, estos señores, para que en ella beban, los ignorantes, fanáticos, débiles, y temerosos. Aquellos que, sin voz, hablan sobre las palabras santas, escritas por humanos inspirados y extasiados, en medio de una exacerbada fiebre de credo ciego. Aquellos que, sin voluntad, dicen a otros, que es lo mejor hacer, en medio de sus hipócritas conductas, licenciosas, de gran aprovechamiento, y abuso. Además, siendo los humanos de naturaleza inarmónica, tan llenos de defectos e inestabilidad, es fácil reconocer, de entre ellos, a los que más destacan, negativamente, ya que en ellos se acentúa más aún, aquella misma inarmónica naturaleza, y aquellos patéticos defectos, siendo utilizados como marionetas para sus sórdidos planes.
total, sacrificados, en medio de sus enfermizas maquinaciones y ansias de poder, terminan siendo juzgados y sentenciados por sus propios congéneres, sin que exista ni la menor duda o sospecha de que puedan estar siendo ajusticiados por las sombras de la manipulación. Verdaderos carneros degollados por la plebe, tras sucumbir a las falsas, pero tentadoras promesas de los señores oscuros. De esta forma, es fácil detectar a quienes se hallen conscientes de aquellos planes manipulativos. Será cuestión de tiempo, hasta que sean identificados, silenciados, y eliminados del tablero de juego, donde, en aquel lilaje humano, son todos ellos, no más que, unos simples peones. Y de esa forma, también, generarán todo tipo de desórdenes, desorganización y falta de claridad, sobre todo en los asuntos sociales, económicos y políticos. Esto provocará en la humanidad temor y un profundo sentimiento de inseguridad. Así, de ese modo, generan ellos, los señores oscuros, primero la enfermedad, para luego ofrecer la cura. Primero el caos, para luego ofrecer la solución. Primero, llenarán el espacio con su basura, para luego ofrecer a los humanos, que paguen ellos por retirarla. Mas, cuando sus intereses están, se hallan, y encuentran, en aquellos sitios aislados, por ellos escogidos, y visiblemente favorecidos, darán la orden de no inmiscuirse en los asuntos que puedan ocasionarles incomodidad y problemas. Sean estos, conflictos, rebeliones, migraciones, guerras, o cualquier asunto que repercuta negativamente a sus infranqueables intereses. Ya que, si bien generan el caos, y en proporciones espeluznantes para otros, lógicamente, jamás lo hacen, ni lo harán, para ellos mismos. Otros pelearán sus guerras. Otros se sacrificarán por sus torcidas causas. Otros darán la cara, ante las vicisitudes de un mundo, moldeado por sus oscuras manipulaciones e intereses, y por sus viles, y crueles mentes. Para los señores oscuros y controladores, manipular a la humanidad, a través de la confusión y el caos, es algo muy fácil. Quien diga lo contrario, es porque no sabe, verdaderamente, de lo que habla.